creen que si hubieran ido en una línea recta, hubiesen cruzado el desierto? Pero lo más probable, hermanos, es que Dios los hizo dar vueltas hasta que aprendieran, hasta que cambiaran su actitud, hasta que Dios pudiese obrar en ellos, para que entonces pudieran entrar y poseer la tierra que Dios tenía para ellos. Y me duele que en la Biblia dice que la mayoría murieron. Realmente todos aquellos que salieron victoriosos, y la victoria no era el desierto, la victoria era llegar a Canaán. Nosotros como cristianos ya tenemos la victoria al hecho de ser salvos, hermano. Pero ahí no se acaba. Eso es el comienzo de la vida cristiana. Hay tantas cosas, como dice aquel texto, cosas que ojo no vio. Tiene Dios cosas especiales, usarnos de una manera grande para su servicio, hermanos. Pero muchos se quedan dando vueltas y nunca logran llegar a Canaán. Versículo 23 nos dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han. ¿Qué palabra usa, hermanos? A veces versículos como este se nos hace difícil comprender cómo es que una persona como nosotros, que no somos absolutamente nada, puede irritar a un Dios que es tan grande, santo. Pero nos dice la Biblia que las personas, el pueblo de Israel, había irritado a Dios. ¿Te molesta cuando alguien te irrita, hermano? Es molesto. ¿Cómo crees que es cuando tú y yo irritamos a Dios? No podemos decir yo jamás lo he hecho, ya que el mismo pueblo de Israel lo había hecho. La conclusión a la que llegamos con estos textos: Canaán es un tipo de la voluntad de Dios, a error que algunos himnos cantan como si fuera Canaán el cielo. Canaán no puede ser un tipo del cielo, porque hubo guerras en Canaán. Es un tipo de la perfecta voluntad de Dios. Cuando un cristiano llega a la perfecta voluntad de Dios, y cuando una persona irrita a Dios, nunca llegará a la perfecta voluntad de Dios. Con el hecho de ser salvos estamos en su voluntad, hermanos, pero de llegar a lograr aquello por lo cual Dios tiene ese deseo para hacer con nosotros, no quiero que desperdiciemos nuestro tiempo dando vueltas en el desierto, sino que podamos llegar a donde Dios quiere llevarnos. Versículo 24, y me encanta el texto: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. A pesar de que Dios es un Dios tan grande, y Dios ve a todo el pueblo, y no hablando de la iglesia, sino Dios veía a todos aquellos tal vez 2 millones de israelitas. De todos los 2 millones sobresalió una persona y dijo: pero Caleb. Me impacta como cuando hablábamos de Noé hace un mes, y nos dice la Biblia: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y aunque Dios nos ve a todos, y Dios ve todo el mundo, y Dios no solamente ve a México, sino Dios ve todo el mundo, es tan grande. Pero a pesar de que es tan grande, también nos dice: Adrián, de una manera personal, Dios nos ve a todos, pero nos conoce de una manera individual. Y dice: Caleb. Cuando fue el tiempo de Noé, dijo Noé. Dios pudiera resaltarnos de algún grupo y decir: pero mi siervo, por cuanto hubo en él otro espíritu, otra actitud, otra manera de ser, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá la posesión. Dios nos ve como individuos. Dios decidió bendecirlo a él y a toda su descendencia. Hermano, yo no sé, pero eso es lo que debemos anhelar, que Dios nos bendiga de una manera personal, hermanos, y que al bendecirnos a nosotros pueda bendecir a nuestras familias, como lo hizo con Caleb. Muchas veces nuestras metas son tan externas. Nuestra meta está basada en un trabajo o mejor trabajo. Si tan solo tuviera aquella persona, si tan solo tuviera lo que alguien más tiene. Aún nuestras peticiones de oración son tan superficiales y tan externas.
Señor, a veces la oración, si pudieras cambiar a tal persona, pudieras cambiar a aquel hermano de la iglesia, pudieras cambiar a mi pareja. Muchos quieren cambiar el mundo, pero pocos quieren cambiar su actitud. Pero en Caleb hubo otra actitud, hubo otro espíritu. Lamentablemente nuestros mayores deseos y peticiones son cosas completamente externas. Cuando tú oras a Dios y le dices, Señor, por favor dame un buen espíritu, dame una buena actitud. Todas nuestras oraciones son externas. Necesito esto, Señor, dame esto. O nuestros deseos, si tan solo tuviera aquello. Debería de ser, Señor, ayúdame a mí a ser una mejor persona. Ayúdame a mí a ser un mejor cristiano. Dame a mí un buen espíritu. No te enfoques en otros. Será labor de Dios cambiar a otros, hermanos. Tú preocúpate por cambiarte a ti. Que Dios trate conmigo, que Dios trate contigo de una manera personal para que Dios nos dé otro espíritu, otra actitud. No estoy hablando del Espíritu Santo. Sabemos que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo habla con E mayúscula, pero aquí nos habla con E minúscula. Hubo otro espíritu. Cuando la Biblia habla del espíritu con E minúscula, habla de el ánimo o la actitud de la persona. Vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 18. Proverbios 16, 18. Solo para ver 2 o 3 ejemplos. Nos dice la Biblia, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez. ¿Qué dice? Cuando en nuestro espíritu nos sentimos altivos, estamos a un paso de la caída por la actitud que podemos tener, una mala actitud. Vayamos a Proverbios 29, 23. Proverbios capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de, ¿qué dice? El espíritu. La Biblia habla mucho de nuestra esencia, de nuestra actitud, de cómo respondemos hacia las cosas. Nosotros no podemos detener nada de lo que viene, pero sí cómo recibirlo. Job dijo, recibiremos el bien y el mal no. Y su esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Los dos recibieron la misma noticia, pero tuvieron un diferente espíritu ante la respuesta. Isaías capítulo 61, versículo 3. Isaías 61, 3. Nos dice la Biblia en este texto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos angustiamos. Eso se llama tener un espíritu angustiado. Estamos angustiados y qué va a pasar, qué va a suceder el día de mañana, o qué va a pasar en el trabajo, qué va a pasar con tal persona. Es un espíritu angustiado. Yo me pregunto cuántos problemas pudiésemos evitarnos si nuestra oración fuera, Señor, dame un buen espíritu. No estoy diciendo una oración muy larga, simplemente, Señor, dame un buen espíritu, dame una buena actitud en todos los lugares que vaya. Regresamos a Números 13:1. El contexto de la lectura que acabamos de tener, eso está en el capítulo 14, pero en el 13 nos dice, 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Sabemos que había 12 tribus y enviaron a la persona, eligieron a la mejor persona que podían tomar de aquellas tribus. No era el que iba de sobra de cada tribu, era lo élite, era lo mejor de cada tribu,
y seleccionaron, porque siempre dice, había 2 buenos y 10 malos. No, no había 10 malos, había 12 buenos. Había 12 buenos. Por algo se habían escogido esos hombres. De cada tribu, príncipe, era un líder, era el mejor. Moisés envió lo mejor de cada tribu. Dios le dice a Moisés, envía a reconocer la tierra de Canaán. Moisés obedece, versículo 17, y manda a aquellos 2 espías. Y nos dice la Biblia, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil, si poco, si numeroso, cómo es la tierra habitada, si es una buena tierra, si es mala, cómo son las ciudades habitadas y los campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, es fértil, es estéril, hay árboles. Vayan y dense cuenta de cómo es aquella tierra. Qué triste que a veces uno como cristiano se pregunta, ¿cómo será la voluntad de Dios? ¿Cómo será aquello que Dios tiene para mí? Hermano, nunca debemos preguntarnos, la voluntad de Dios es buena, hermanos. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta, hermanos. La voluntad de Dios no añade tristeza con ella. Lo mejor es la voluntad de Dios, hermano. No tenemos que inspeccionar la voluntad de Dios. Debemos conquistar por la gracia de Dios aquello que Dios tiene para nosotros. La voluntad de Dios es el mejor lugar para vivir, hermanos. No debemos inspeccionar, debemos conquistar. Qué tristeza pensar que cristianos se quedan en el desierto y nunca llegan a pisar Canaán. A mí me impacta, hermanos. Todos eran cristianos, pero no todos entraron en Canaán. Mismo líder, mismo Dios, misma tierra, diferente resultado. Porque a final de cuentas, siempre será nuestra decisión. Siempre, hermanos. Él pide que tomen un fruto. Versículo 25, se quedaron ahí 40 días. Y dice la Biblia, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, se quedaron inspeccionando 40 días. Y todos los demás estaban en ansias, hermano. Imagínate todo el pueblo. Y solamente habían ido aquellos 12 y todos esperaban aquel reporte, todos esperaban las buenas noticias que les pudieran decir, no hay nada mejor que Canaán, es lo mejor que nos ha pasado, lo que Dios tiene delante de nosotros. Versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y luego fíjense lo que empiezan a decir. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es gente fuerte, las ciudades son muy grandes, están fortificadas, es muy grande. Vimos allá los hijos de Anac, vimos a Amalec, al Eteo, al Jebuseo, y empiezan a decir una serie de cosas tratando de desmotivar al pueblo. Hermano, qué tristeza que haya gente que desmotive a otras personas. Nunca debemos, siempre debemos buscar animar a alguien, hermano. Malas noticias, fuertes, fortificados, muy grandes. Todos conocemos a alguien que aún lo bueno es malo, hermano. Aún lo amargo, aún lo dulce le es amargo. Siempre buscan la piedra del frijol. Pesimistas. La Biblia dice, todos los días del afligido son difíciles. ¿Cómo está tu día? Mal. ¿Cómo está el clima? Mal. ¿Cómo está tu familia? Mal. Y hay gente que siempre, hermano, si no puede hablar mal, entonces no puede hablar. Todas las personas que siempre hablan mal, probablemente el que está mal es esa persona. La Biblia dice que nuestras palabras deben de ser con gracia. Hay personas que hasta se sorprenden si tienen un buen día, hermanos.
Y así fueron los 10 espías. Mal con uno, pero 10. Diciendo lo mismo. Esta tierra es terrible, no vayamos a ese lugar. Los 10 espías incrédulos ilustran a los cristianos de hoy en día. No eran un promedio, eran un líder de cada tribu. Hemos espiado la herencia en Cristo, hemos probado y gustado las promesas del Señor, pero a veces la incredulidad impide entrar en ella. Pero qué bendición saber que Caleb y Josué fueron promovidos, hermano, porque todo siempre es personal. Nunca debemos seguir la corriente. Tener una buena actitud siempre será la minoría, pero será lo que Dios puede bendecir, hermano. Pastor, ¿está tratando de decir que alguien con mala actitud no puede ser bendecido? Exactamente. Yo creo que por eso estaban dando vueltas 40 años sin rumbo. La Biblia dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién soporta al del espíritu angustiado? Es la actitud correcta lo que nos ayuda cada día a seguir adelante, hermanos. Hay enfermos con ganas de vivir que se sorprende. A veces vamos a hacer visitas. Acabamos de ir a hacer una visita hace poco con el hermano y casi lo habían desahuciado, pero ella está en su casa y fuimos, oramos por él, no se podía parar, pero está luchando, hermanos, a favor de poder vivir. Que no sea que haya vivos que estén muertos. El espíritu del hombre soportará su enfermedad. Siempre busca tener buen espíritu y que nadie te lo robe. Que las críticas no te lo roben. Que los malos reportes no te lo roben. Que personas no te lo roben. Que nada ni nadie nos pueda robar la esencia que Cristo busca en nuestras vidas, que es un buen espíritu, hermanos. En medio de las malas noticias de los 10 espías, versículo 30, me encanta cómo llega Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Necesitamos más Calebs, hermanos. Necesitamos cristianos con una buena actitud. Necesitamos cristianos que digan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos cristianos que digan: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Necesitamos cristianos que digan: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La actitud adecuada. Mucha gente es pesimista, está en contra de todo. Hermanos, estemos a favor de la Biblia, de Dios, de su causa, de servirle. Llegó Caleb y les dijo, hermanos, los hizo callar. ¿Qué les dijo? Cállate. Lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros es ser cristianos, hermanos. ¿Cómo quejarnos al ser hijos de Dios? Cuando una persona empiece a quejarse, hermanos, que fueran como Caleb: cállate, somos hijos de Dios. Y estén quejándose, hermanos: cállate, tenemos al Espíritu Santo. Y se estén quejando: cállate, vamos a ir al cielo, somos hijos de Dios. ¿Cómo nos vamos a quejar, hermanos, si tenemos más de lo que merecemos? Si vamos a hablar una sola cosa que sea edificante, si no mejor, por favor, cállate. Si eres hijo de Dios, no tienes por qué quejarte. Lo siento, pero no tienes validez. ¿De veras Dios no ha sido bueno contigo? ¿De veras Dios es injusto? ¿De veras es que tu vida es tan sufrida? Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y qué difícil estar Caleb en contra de los 10, y no solo los 10, sino de todo el pueblo, porque a veces el pesimismo se esparce por todos lados, y ya no solo eran 10, pero era todo el pueblo, y solamente estaba Caleb y Josué, que nunca será la mayoría. ¿Qué clase de personas somos? Hay que preguntarlo a nosotros. ¿Somos aquellos que desaniman? ¿O aquellos que tratamos de tener otro espíritu?
Versículo 32. Dice la Biblia, y hablaron, ¿qué dice? Mal. Ahora, la Biblia siempre dice que de la abundancia del corazón, ¿qué dice, hermanos? Nunca es problema de boca, siempre es problema de corazón. Simplemente es el altavoz de lo que hay en el corazón. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Fíjense lo que dicen de la tierra. Es tierra que traga a sus moradores, es una tierra terrible. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, vimos gigantes, aquella tierra come a sus moradores. Y me impacta que más adelante sí se los tragaron, y sí fue la tierra. En problemas, hermano, y no quito el hecho que no pasemos por ellas, porque la Biblia dice cuando pases por las aguas sí va a haber problemas. Pero cristianos con una buena actitud van a decir, yo no sé cómo voy a salir de esta, pero yo sé que Dios es fiel. Yo sé que Dios me va a rescatar en la tormenta, yo sé que Dios va a estar conmigo. Teniendo la actitud correcta, todo es más fácil, hermano. Simplemente ponte a pensar cuando salimos a ganar almas. Vamos con un folleto, Dios le bendiga, no quiero nada. Si traemos una mala actitud, como que nos desanima, hermanos. Pero cuando vamos con un compañero, estamos ganando almas y alguien nos dice, no tengo tiempo. Fuimos a evangelizar con mi hermano Ezequiel ayer. Y alguien me dijo, no, ahí está la estufa, no tengo tiempo. Y ya nos íbamos y dijimos, pues agárrate porque va a estar más caliente más al rato. Y va a estar más caliente más al rato en el lago de fuego, hermano, si no se arrepiente. Pero cuando tienes la actitud correcta, si te dicen que no, si te cierran la puerta, si rompen el folleto, no hay problema. El problema nunca es la reacción de la otra persona, el problema siempre va a ser nuestra actitud. Versículo 33 dice, hay langostas, hay gigantes y nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecemos a ellos. Ellos empezaron a menospreciarse y no es quién somos, sino quién está con nosotros y es Jehová de los ejércitos, hermano. Los Caleb son personas con otro espíritu y son personas que buscan hacer la diferencia y son personas que logran hacer la voluntad de Dios. Todas las personas que quieran tener otro espíritu, siempre va a haber problemas en contra. Cuando Pedro quería servir a Dios, estaba el Sanedrín. Mas sin embargo, él siguió adelante y Dios le permitió predicarle a 2,000 personas, 3,000 personas en Pentecostés. Cuando Nehemías quería edificar el muro, estaba un Sanbalat y un Tobías, pero por la gracia de Dios y con la actitud correcta logró hacerlo. Pablo estaba en la cárcel y con la buena actitud Dios lo sacó de la cárcel y lo usó para el mundo gentil de una manera increíble. Y nosotros los tendremos en la casa, en la iglesia, en el trabajo y en la ciudad, pero si aprendemos a tener otro espíritu, Dios nos va a ayudar a que salgamos victoriosos de todo. ¿Por qué Caleb y no los demás? ¿Era más capaz Caleb que los otros 11? No, los 11 eran líderes, pero Caleb tenía otro espíritu. Una cosa va a determinar que Dios pueda bendecirnos y seguir adelante. Una sola cosa: tener una buena actitud. No busquemos cambiar el mundo, sino que Dios nos ayude siempre con nuestro carácter. Es tan fácil explotar, hermano. Es tan fácil explotar. Y muchas veces ni siquiera tiene la culpa la persona que está al lado nuestro. A veces ya lo traemos cargando. Simplemente, si alguien está al lado mío y se para, y por ahí pasa, no quiero decir ni un nombre, ¿verdad? Pasa el hermano Moy, pues se le va todo el juicio directo, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué culpa tienen las personas que están al lado nuestro? ¿Qué culpa tienen las personas que están al lado nuestro? La mayoría de las veces, todo es contra la familia. Son las personas más cercanas. Nuestra oración debe ser: Señor, dame un buen espíritu.
Dame un buen espíritu. Necesitamos cristianos con otro espíritu. No solo los hermanos, también las hermanas. Sí, dígale a los hombres. No, vámonos hasta ver un texto. Vayamos a Primera de Pedro 3:4, porque están como muy contentas. Vamos a hacerlas enojar un rato también. Lo bueno es que lo reciben con buena actitud, ¿verdad? Primera de Pedro 3:4, lo que más exalta a Dios de una mujer es su espíritu. Ahora, ¿este mundo exalta el espíritu? No. Exaltan el cabello, el porte, etcétera, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un, ¿qué dice, hermanos? Hasta leerlo como que da tranquilidad. Un espíritu apacible. Entonces llega el hombre a la casa, tuvo un problema con alguien se le cruzó en el camino, etcétera, le hace falta pagar algo. Y probablemente llega algo disgustado. ¿Cuál es el deber de la esposa? Un espíritu afable y apacible. Y dice la Biblia que es de grande estima ¿para quién? A veces nosotros estimamos cosas distintas. Lo que Dios estima es una buena actitud. Un espíritu afable y apacible, de grande estima, lo que más estima a Dios, que algunos hasta se burlan porque alguien tenga una buena actitud. Ay, mira, está noble, como si fuera algo malo, hermanos, cuando es lo que más Dios elogia, una buena actitud. Es más difícil tener una buena actitud, hermanos. Cualquier persona luego se exalta con cualquier problema. No centres tus metas en logros. El resultado lo da Dios, hermano. El éxito de una persona no son los logros, es su persona. Nuestras metas deben de ser, ayúdame a ser una mejor persona. Si te va bien en el trabajo es porque Dios bendice, hermanos, porque es Dios quien bendice. Los logros de un hombre no son sus éxitos, es su persona. ¿Qué pasó en la historia? Números 14:1. Llega Caleb, les dicen, tengamos una buena actitud, vayamos a conquistar la tierra de Dios. Todo el pueblo le dijo, no, esa tierra come a sus moradores, somos como langostas, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Jamás es la solución llorar. Y no era lloro de gozo, sino de desesperación y tristeza, ya que preferían morirse. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra? ¿Notan la actitud? Cuando eran esclavos con Faraón y se quejaban de lo bueno que había sido Dios con ellos. Es como cuando una persona se queja de su trabajo, dale gracias a Dios que tienes trabajo, hermano. Es una bendición tener un trabajo. Qué terrible que los de mala actitud siempre se van a quejar. Y no eres nada más que un malagradecido con Dios. Porque la queja no fue con Dios. Se quejaron ahí con el pueblo. Pero la queja llega a Dios. Lo único que merecemos a la luz de la Biblia es irnos al infierno. Y Dios nos dio el cielo y nos da tantas cosas más y nos atrevemos a quejar. Preferían regresar y se olvidaron de tantas bendiciones, hermano. Dice la Biblia, ¿para qué nos trae? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense lo que decían. ¿No era mejor ser esclavos de Faraón? Versículo 4, y decían el uno al otro, vamos a agarrarnos un capitán entre nosotros que haga lo que queramos y vamos a regresarnos a Egipto. Qué terrible actitud. Versículo 6. Mientras tenían toda esa plática, ahí seguía Caleb y Josué. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Fue tanta vamos, cómo se sentían, de cómo se quejaban cuando aquella tierra era buena tierra, porque lo que Dios hace es bueno, hermanos. Y hablaron a toda la congregación y les dijeron: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, porque la voluntad de Dios es buena, hermanos. La mayoría decía que era mala, pero no porque decían que era mala, porque era buena. Y solo 2 tuvieron esa actitud. De los 2 espías, ¿de quién conoces el nombre? De los 12, ¿quién entró a la tierra prometida? Josué y Caleb. ¿A quién Dios va a bendecir? Al que tenga una buena actitud. ¿Quién puede darnos más que Dios? ¿El diablo? ¿El mundo? ¿Tú mismo? Versículo 8. Y le dice: aquella tierra es buena, si Jehová se agradare de nosotros, porque ahí está toda la clave, hermanos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Cuando Dios se agrada de nuestra vida, nos va a permitir hacer cosas que jamás pensábamos hacer. En ese caso fue llegar a Canaán. En tu caso no sé cuál sea tu petición, pero Dios, si Él se agrada de nosotros con una buena actitud, nos va a permitir llegar a aquel lugar, a aquella Canaán que sea para ti. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, les empieza a decir Caleb y Josué a todo el grupo, contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjese la actitud de ellos. Los pesimistas decían: ellos nos van a comer porque somos langostas. Y Caleb y Josué decían: nosotros nos los vamos a comer como pan. Qué tremenda actitud tenía Caleb y Josué, hermanos. No por nada lo promovieron. Y fue aquel gran líder, Josué. Y dice la Biblia: su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Qué bendición, hermanos. Como pan los vamos a comer. Qué ánimo, qué espíritu y qué fe saber que Dios está con nosotros. Después de ese speech tan bonito, hermanos, versículo 10, entonces toda la multitud habló ¿de qué? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Apedréate ese loco. Porque la gente por naturaleza es bien pesimista, hermano. Están en contra de todo, nada está bien. Nada está bien. Y querían apedrearlos. Si quieres ser un Caleb, debes de estar dispuesto a pagar el precio. Dios iba a traer juicio, Moisés intercede. Vamos a brincar esa parte. Dios les dice nuevamente: no todos van a entrar a Canaán, se lo repite vez tras vez. Números 14:20. La lectura que comenzamos. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios iba a destruir al pueblo. Después de la oración dice: está bien, yo lo voy a perdonar. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto, cómo salieron con mano poderosa, cómo cruzaron aquel mar y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, dice Dios, no verán la tierra. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. ¿Eran personas malas, hermano? Eran cristianos. Eran aquellos que habían salido de Faraón, pero no tenían una buena actitud. Y nuestro texto: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. No dice era elocuente, no dice no, hombre, ese Caleb era tremendo, no dice mira cómo corría, mira qué liderazgo se cargaba. Solamente exalta una cosa de él, por cuanto hubo en él otra actitud.
y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá la posesión. Caleb era distinto a los demás, tenía iniciativa, quería poseer la tierra que Dios le había dado, no siguió la corriente, quería usar todo su potencial para Dios, para su reino, hizo la diferencia y tenía una buena actitud. ¿Por qué Dios se irritó con el pueblo de Israel? ¿Por qué menciona que se irritó? Números 14, 27. ¿Por qué se irritó? ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud? ¿Por qué se irritó Dios? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura? ¿Dios se agrada de los quejones, hermano? ¿Los quejones pueden llegar a cumplir la voluntad de Dios? Tal vez los otros 11 o los otros 10 tenían más capacidad, no importa, siempre es nuestra actitud, porque a final de cuentas será Dios quien haga todo, hermano. Murmuraron y se quejaron. Lo contrario de quejarse es tener una buena actitud. Hay personas que siempre ven lo bueno, pero la mayoría de gente siempre ve lo malo. Oye, pero... Sí, pero... Siempre hay un pero. Quejarnos con aquel que nos dé el aire cada día. Y tal vez alguien diga, no, pero yo no me quejo con Dios, me quejo con tal persona. La queja contra cualquier persona es directamente escuchada por Dios. Quejarnos con el que nos da de comer, quejarnos con el que nos formó, quejarnos por quien murió por nosotros, quejarnos con quien cargó una cruz por nosotros, quejarnos con aquel rey que cargó una corona de espinas por nosotros, quejarnos con aquel que nos regala un cielo pintado de estrellas, quejarnos con aquel que nos dio una familia, quejarnos con aquel que nos dio la salvación, quejarnos con aquel que nos creó. Recuerdo mientras iba ganando almas hace como 2 años, en una de esas visitas me le acerqué a una persona y estaba fumando marihuana. Y me empezó a decir que estuvo un tiempo involucrado, etcétera, y empezó a quejarse contra Dios. Pero Dios no me dio esto, Dios no me hizo esto. Yo nada más estaba pensando, ¿cómo te atreves a quejarte con Dios? No somos nadie para quejarnos con Dios. Dios nos ha dado más de lo que merecemos, hermano. Lo siento, pero no podemos quejarnos. Es pecado e irrita a Dios. Números 14, 28. Y dice la Biblia, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo. ¿Qué dice, hermanos? Y no lo hizo con Caleb, y no lo hizo con los otros 10 también. Como hablemos, Dios hará con nosotros. Versículo 29. En este desierto van a caer vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. A todos los mayores de 20 años, ¿te imaginas? Yo creo que eran como 2 millones. Dijo Dios, ninguno va a entrar. Me han irritado. Si Dios hiciera esto hoy, ¿cuántos nos moriríamos, hermano? Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, y les vuelve a repetir, no lo vas a hacer, no vas a cumplir. Por la cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en ella, y fíjense lo hermoso, exceptuando a Caleb y Josué. ¿No te gustaría que Dios pudiera decir, a pesar de que Él ejerza su justicia en alguna área, que diga, pero menos a, y que diga ahí tu nombre, hermano? No porque pueda elogiar algo de nosotros, porque no hay nada de nosotros que Dios pueda elogiar, pero lo único que Él busca es un buen espíritu. Nadie, solo Caleb y Josué. Versículo 36. Nos dice la Biblia. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, que al volver habían hecho murmurar contra él, ¿a quiénes, hermano?
A mí me impacta, hermanos, que la murmuración empieza con uno. En este caso fueron 10 y fue todo el pueblo. Es un cáncer. Los que desacreditaron, los que desanimaron, eso es perverso. Si alguien se desanima, que se desanime solo. Si eres pesimista, no lo compartas. Versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué dice, hermanos? Pregúntate a la luz de esta enseñanza, ¿qué actitud le agrada a Dios? ¿Espíritu de queja o un buen espíritu? Jamás será la mayoría. Recordemos la historia cuando Dios sanó a los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron, hermano? Y Dios dijo, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Porque Dios no quería nada más uno. Como yo estoy seguro que Dios no nada más quería a Caleb y a Josué, Dios los quería a todos, hermano. Pero a final de cuentas ellos optaron por no ganarse aquella bendición. Números 16:30. Dos capítulos adelante, 16:30. Nos dice la Biblia: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al infierno, entonces conoceréis que estos hombres, ¿qué dice, hermanos? Como que a veces no creemos que realmente una mala conversación irrite a Dios, no lo creemos. Entonces la Biblia no es palabra de Dios. Versículo 31. Aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. ¿A quién se tragó, hermanos? A los a padre Moisés. A los quejones, todos los que murmuraban la tierra. Fíjense, cuando ellos dijeron, esa tierra traga a sus moradores, les sucedió exactamente lo pesimista que estaban pensando, les pasó exactamente. Se abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Versículo 38. Y dice la Biblia, 38, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son sacrificados y serán como, ¿qué dice, hermanos? Otra palabra, van a quedar como una ilustración. ¿Cuántos han escuchado un mensaje con una ilustración? Y por lo general la ilustración es triste. Nos puede pasar a todos. No seamos una ilustración más, que en un mensaje dura 10 segundos. Y no son los 10 segundos, es una vida destruida. Y todo por una cosa, hermano, un mal espíritu. Una sola cosa. Yo no quiero que Dios, hermanos, Dios los señaló a ellos como un ejemplo de lo malo. Y señaló a Caleb como un ejemplo de lo bueno. Porque Dios va a resaltar todo, sea para un ejemplo bueno o para malo. Nuestra oración debe ser, Señor, dame un buen espíritu. Versículo 41. El día siguiente toda la congregación y los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Murmuraron. Acababan de ver 5 versículos atrás que no le agradaba a Dios y seguían con los mismos los que quedaban.
Números 14:30. Ya estamos aterrizando, hermanos, me alargué un poquito más. Números 14:30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en ellas, exceptuando, y ponle ahí tu nombre, porque hubo en el otro espíritu. Necesitamos más Calebs. No hay muchos, solo 1 o 2 de cada 12. ¿Como quién quiere ser? Bueno, si Dios quiere, está en ti. ¿Qué actitud vas a tener? Buena actitud, Dios te va a llevar a Canaán. Mala actitud, serás una ilustración. Pesimista, motivar un pueblo. Tú dices, yo no tengo un pueblo, tienes una casa, hermano. Tienes una familia. Tú debes motivar a tu familia. Motiva a un niño de la ruta, motiva a quien sea, pero motiva a alguien a servir a Dios, hermano. Tengamos un buen espíritu y motivemos a las personas al lado nuestro a entrar a Canaán, a su perfecta voluntad. No seamos del montón. El montón se queja. Lo más fácil es quejarse. Siempre va a haber algo malo en algo, siempre, hermano. Pero también siempre hay mucho bueno. El pesimista ve lo malo y un buen cristiano sabe ver lo bueno. La Biblia dice, retén lo bueno, examínalo todo y retén lo bueno. No busquemos mejorar a otros, eso es trabajo de Dios. Busca que Dios nos mejore a nosotros. Ayúdame a mí a ser mejor, Señor. Ayúdame a mí a tener un mejor espíritu, tener una buena actitud. Tenemos dos opciones, irritamos a Dios o Dios nos bendice y está en ti. Pero en Caleb hubo otro espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Elige ser diferente. Caleb no tenía nada especial. Los 12 eran líderes. Los 12 eran buenos. No solo los 12, todo el pueblo de Israel era bueno. Pero ¿cómo afecta una mala actitud? ¿Eres de la clase de personas que ve lo bueno? ¿O ves lo malo? No existe nada que solamente tenga lo bueno, solo Dios. En todo hay bueno y hay malo. ¿Qué exaltas? ¿Por qué nos atrevemos a quejarnos? Estamos diciendo, Dios, tú no eres justo conmigo. Recuerda que cada vez que uno habla mal, Dios no se agrada, no se puede agradar. Todos estamos camino a Canaán y como quisiera que todos lleguemos. Pero con una mala actitud no es una piedra en el camino, es un cañón enorme que en vez de subir